Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ya sabes, tan solo espero que te vaya tan bien como me está yendo a mí. Y sobre todo que si no es así, pues estés ya poniéndole remedio. Hoy es jueves y vamos a hablar de esos guerrilleros del emprendimiento. Hoy tampoco vamos a tener entrevista. A ver si ya para la semana que viene podemos tener un invitado aquí que nos hable de su experiencia como guerrillero del emprendimiento. Pero hoy vamos con esa quinta característica que tiene que tener un guerrillero del emprendimiento. Y no estamos hablando de otra cosa que del famoso palabra resiliencia. Y justo ayer estaba viendo contenido y salía alguien hablando de, pues de cómo podías detectar a un gili. Y decía que el síntoma más directo era que utilizara una serie de palabras, entre ellas resiliencia. Bueno, a ver, sí es verdad que es un bonito palabra, como digo yo, que se ha empezado a utilizar en los últimos tiempos, pero eso no quita que lo que hay detrás de esa palabra pues sea un término interesante. ¿Que antes lo llamábamos de otra manera? Puede ser. Pero el concepto en sí es interesante y es una de las cualidades que tiene que tener el guerrillero del emprendimiento. Y ahora cuando empecemos a hablar de esta palabra, pues ya vais a ver si me dais la razón o no. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues la resiliencia, que como os digo es un término que ahora se utiliza mucho en esta nueva época, hablamos de esa capacidad de flexibilidad psicológica, de flexibilidad en la gestión de las cosas que nos están pasando. Entenderéis que definida así la resiliencia es una de las características fundamentales que tenemos que tener como guerrilleros del emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque como emprendedores vamos a estar sujetos de manera continua y de manera firme a esa incertidumbre que genera siempre poner en marcha un negocio. Emprender siempre va a generar incertidumbre. No controlamos ni una milésima parte de todas las variables que pueden afectar en cómo funcione un proyecto de emprendimiento. Así que tenemos que abrazar esa incertidumbre y para sobrevivir a ese abrazo que le vamos a dar a la incertidumbre, tenemos que conseguir las herramientas necesarias para ser resilientes. Y ya os digo, queriendo decir simplemente que tenemos que ser capaces de adaptarnos a las situaciones, de ser capaces de cualquier cosa que nos pase, pues salir lo antes posible, dejándonos pues el menor número de pelos en la gatera, ¿no? Como dice el dicho, sin perder mucho. Y pues eso es la resiliencia, esa capacidad de de hacer como el junco, ¿no? Cuando se dobla, no se parte y en cuanto pasa la racha de viento vuelve otra vez a su posición original. Pues para mí esa es la parte fundamental de la resiliencia y para eso tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta que al final, pues las circunstancias son las que son, no las controlamos, son las que vienen y a partir de ahí todo va a depender de cómo seamos capaces de reaccionar ante esas circunstancias. Ojo, no vamos a controlar las circunstancias, pero lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos entrenar, lo que sí podemos preparar es cómo
reaccionamos ante esas cosas que nos van a pasar. Y ahí está el kit de la resiliencia. Si nosotros somos capaces de entrenar cómo va a ser nuestra reacción a todas esas cosas que nos puedan pasar, pues esa reacción no será la instintiva, sino será la que hayamos preparado, y seguramente, si lo hemos preparado bien, pues será una reacción mucho más interesante para la consecución de nuestros objetivos. Bueno, pues eso es para mí la resiliencia, esa capacidad, esa flexibilidad que tenemos que tener para volver otra vez a intentarlo, para levantarnos, para hablábamos el otro día del emperdimiento. Bueno, pues para cuando se produce el emperdimiento, pues que ese emperdimiento no sea definitivo, sino que simplemente sea una batalla que hemos perdido y no la guerra. Bueno, pues hay una serie de características psicológicas que, bueno, son interesantes a la hora de conseguir ser resilientes. Por un lado, bueno, pues tenemos que... Y todas estas cosas están muy reflejadas en las 8 disciplinas del dragón, porque al final son esas prácticas que tenemos que poner en marcha para ser potentes mentalmente a la hora de emprender. Bueno, pues porque una de las cosas que van a trabajar es también nuestra resiliencia. Bueno, pues por ejemplo, ser conscientes de nuestras habilidades, de nuestros defectos, de nuestras... de nuestra potencia. Todo eso tenemos que tenerlo claro, porque eso nos permitirá, a partir de conocer esas cosas, pues nos permitirá tomar decisiones que, bueno, pues vayan encaminadas a conseguir una solución. Así que, bueno, pues tenemos que ser muy conscientes de lo que podemos hacer o de lo que no. También hablamos de la famosa creatividad, de esa capacidad de tener muchos puntitos y además ser capaz de unirlos de una manera o de otra, generando diferenciación. Bueno, pues claro, para ser resiliente la creatividad funciona muy bien, porque si tenemos muchas opciones de solución, pues seguramente, pase lo que nos pase en la vida, pues podremos buscarle una salida rápida, una salida poco costosa. Y como os decía yo, en esto de emprender, fracasa rápido y fracasa barato, ¿no? Porque ese será el kit del éxito, porque a los pocos minutos puedes estar de nuevo de pie dando otra vez, dando guerra, ¿no? Para el siguiente emprendimiento. También es verdad que hemos tenido que trabajar para la resiliencia un poquito nuestra autoestima. No confundamos autoestima con ego, sino, bueno, al conocer cuáles son nuestras potencialidades, al conocer cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras carencias, pues podemos ser capaces de confiar en nuestras capacidades que conocemos para, bueno, pues salir de un problema, de una circunstancia, y al final conseguir ser resilientes, ¿no? Que es en lo que consiste todo esto. Hablábamos también el otro día de la formación, ¿no? Del emperdimiento, de esa capacidad de aprender de las cosas que nos pasan, aunque sean fracasos. Bueno, pues eso también es muy importante a la hora de ser resiliente. Cuando ya tenemos esa rutina fijada, y esa rutina dice que, bueno, aunque fracasemos una batalla, esa batalla nos va a servir para aprender y que en la próxima batalla no nos vuelva a pasar lo mismo, pues ahí estaremos también contribuyendo a la famosa resiliencia, a esa capacidad de doblarnos sin partirnos para seguir adelante en esto del emprendimiento. También es verdad que, bueno, pues tenemos que ser capaces de dominar nuestra cabeza para que esos pensamientos negativos, ese agobio, ese estrés, no nos paralice, no nos persiga, no nos impida dormir. No, porque al final todas esas cosas van a afectar a la salida del problema y a la solución del mismo. Es verdad que tenemos que ser realistas, que tenemos que conocer, como decíamos, nuestras capacidades, el problema, las consecuencias que puede tener. No hablo de autoengañarnos, tenemos que conocer todas esas cosas, pero luego le tenemos que aplicar ese puntito optimista. Y con todo lo que hemos hablado, al final ese puntito optimista está ahí porque ya lo hemos experimentado otras veces. De la gran mayoría de las cosas, o de todo, se termina saliendo. Y bueno, yo pongo siempre el mismo ejemplo. No sé si os acordáis cuando erais pequeños, el problemón que eran los exámenes, las notas, aquello parecía que se acababa el mundo. Y ahora lo piensas y, bueno, pues hasta qué punto aprobar aquel examen de matemáticas, o sacar un 7 o sacar un 8,
afectado a los problemas que tienes hoy en día? Pues prácticamente nada. Pues así pasa con la gran mayoría de los problemas. Otra cosa que tenemos que poner en marcha, que tenemos que practicar para conseguir ser resilientes, es no intentar controlar las situaciones que son incontrolables, que dependen de 1000 factores que no están en nuestra mano. Lo que tenemos que centrarnos, y esto es la parte que hay que trabajar, porque bueno, la cabeza lo que intenta es llevarnos a un control de eso que nos está haciendo daño, de eso que nos está provocando dolor, pero bueno, lo importante y lo que sí está en nuestra mano no es esa situación, que no la controlamos, sino es cómo reaccionamos a esa situación. Cómo nos afecta emocionalmente esa situación. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa afectación emocional que estamos teniendo en esa situación? Bueno, pues todo eso también se trabaja, también se entrena, también se prepara. ¿Para qué? Para que cuando llegan las situaciones en directo, pues no nos pillen sin preparar, no nos pillen en un momento en el que al final alguien tiene que tomar el control. Es nuestra cabeza, nuestra parte más instintiva, y bueno, pues lo que intenta es luchar contra una serie de circunstancias que van a tener difícil solución, a las que no vamos a poder influir prácticamente seguro. Bueno, ahora seguimos, pero antes ya sabéis que este podcast pues puede estar aquí hoy y cada día gracias a sus patrocinadores. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, de Anerea, de la Asociación Nacional de Empresas, de Roamers, de Autónomos, de Empresarios, de Emprendedores, en la que, bueno, pues todos emprendedores, todos empresarios, todos autónomos, todos en esto de generar riqueza, pues nos podemos acompañar en el camino, nos podemos entender unos a otros y luego, bueno, pues una serie de servicios que nos van a ofrecer de asesoramiento, de formación, de networking. Yo te lo recomiendo, a enerea.org, pero mejor que te lo digan ellos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos aquí de vuelta con los amigos de Anerea, ya sabéis, www.anerea.org, asociación que te va a acompañar en todo este proceso, como decimos, con gran incertidumbre del emprendimiento. Seguimos con esta característica importante en los emprendedores de guerrilla, que es la resiliencia, que es esa capacidad de ser flexible, de adaptarse, de salir rápidamente de esos callejones sin salida. Y bueno, pues estábamos hablando además de qué cosas tenemos que trabajar para conseguir ser resilientes y para conseguir que la resiliencia sea parte de nuestras características como emprendedores de guerrilla. De guerrilla o de no guerrilla, la guerrilla más aún, porque como vamos a estar peleando más metidos ahí escondidos, francotirador, campañas, bueno, pues al final vamos a tener mucha más incertidumbre que las grandes corporaciones, que lo tienen todo como más controlado por su volumen, por su presencia ya en el mercado. Aquí vamos a estar más, bueno, pues siempre en ese filo del emprendimiento. Bueno, otra de las cosas que tenemos que trabajar para la resiliencia es la tenacidad, es esa fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad la tenemos que entrenar todos los días. Fijaos, cuando hablábamos de las 8 disciplinas del dragón, las disciplinas lo que hablan es de tenacidad. Lo que habla una disciplina es de una cosa que vamos a repetir continuamente todos los días, la vamos a introducir como un hábito dentro de nosotros, porque esa repetición continua nos hará tener esas herramientas listas, preparadas para cuando las tengamos que utilizar. Pero bueno, la tenacidad también hay que entrenarla. También hay que trabajarla todos los días. También nos tenemos que poner retos para ver si somos capaces de vencer todas esas distracciones que nos rodean y que en muchas ocasiones pues, nos alejan de lo que realmente tendrían que ser nuestros objetivos. Por otro lado, bueno, tenemos que abrazar el cambio. Seguro que conocéis gente que te dice, no, yo es que ahora
no me cambiaría de trabajo. Gente nueva, otra vez nuevos proyectos, uy, qué pereza. No, tenemos que trabajar eso, al revés. Lo que tienes que conseguir es querer cambiar continuamente. ¿Por qué? Pues porque lo que estarás es afrontando un reto cada vez, te estarás acostumbrando al cambio, y cuando las personas y las organizaciones se acostumbran a un cambio continuo, se genera esa capacidad de adaptación que, bueno, pues termina formando parte de tu vida y termina formando parte de tu manera de ser. Capacidad para adaptarnos al cambio, a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones. Y bueno, pues eso nos va a ayudar a ser resilientes, porque una de las cosas que tiene la resiliencia es eso, que nos tendremos que doblar muchas veces como el junco, pero habrá que volver a ponerse derecho y habrá que volver a intentarlo y seguramente pues en nuevas circunstancias, en nuevos sitios, con nuevos propósitos. Y por último, algo muy importante es conseguir esa capacidad para pedir ayuda. Y es que cuando uno conoce sus capacidades, sus habilidades, se da cuenta de las pocas cosas que controla, de cómo funciona todo esto, que ya lo hemos hablado en el emprendimiento de guerrilla. Al final nosotros lo que podemos es aumentar la probabilidad de que algo pase, pero no podemos garantizar que vaya a pasar. Cuando uno se da cuenta de que las cosas funcionan así, que las cosas no son directas, no es causa-efecto. Nosotros podemos provocar una causa y que no tenga el efecto que estamos buscando, porque hay muchas más causas que afectan. Una vez que uno es consciente de eso, se da cuenta de lo complicado que es todo, y aquí viene, bueno, pues esa capacidad que tenemos que entrenar. Tenemos que ser capaces de pedir ayuda. Y no pasa nada, no hay ningún problema en pedir ayuda. Mucha gente tiene ese problema y es que lo último que haría en la vida es pedir ayuda. Y son capaces de perder para siempre por no pedir ayuda. Yo entiendo que es complicado en muchas ocasiones dar ese paso y pedir ayuda. Pero es una de las estrategias, de las capacidades que tenemos que trabajar. Ser capaz, llegado a un punto, de pedir ayuda. De buscar esa ayuda en un tercero, en un compañero de equipo, en quien sea. Y eso vendrá de todo lo que hemos hablado ya. Si yo soy consciente de mis limitaciones, sé que a partir de aquí no voy a poder ir solo y busco ayuda. Bueno, pues con todas estas características que hemos hablado, tenemos que conseguir entrenar esa resiliencia, esa capacidad de adaptarnos al cambio, de levantarnos rápidamente, de recuperarnos de todas esas circunstancias que nos pasen, de, bueno, pues aceptar lo que venga y sacarle todo el partido posible y doblarnos como el junco, todo lo que haya que doblarse para no rompernos y volver a nuestra posición inicial para poder volver a intentarlo. Bueno, fundamental la resiliencia en los emprendedores de guerrilla. Esta es la quinta característica de ese emprendedor de guerrilla, que bueno, pues tú ya estarás diciendo, oye, pues yo creo que soy resiliente, o muy resiliente, o un poco resiliente, o debería entrenar la resiliencia. Bueno, pues como el resto de cualidades del emprendedor de guerrilla, del guerrillero, del emprendimiento, bueno, pues unos tienen más de aquí, más de allá, pero es algo importante que si tú detectas que todavía esta parte no la tienes muy desarrollada, pues oye, trabájala para que sea un activo más que puedas aportar a tu emprendimiento de guerrilla. Y ya sabéis que yo estaría aquí hasta mañana, pero hoy hay muchas más cosas que hacer. No ha hecho más que empezar el día y ya nos tenemos que poner con el trabajo del día a día y bueno, pues esperando a ver qué es todo eso que viene, que no depende de nosotros y a lo que tendremos que reaccionar de manera correcta. Así que solo me queda decirte lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.